Muy bien, entremos de lleno en esto. En la quietud tensa de un martes por la mañana, un destructor de la Marina de los Estados Unidos navegaba cortando las aguas del Mar de China Meridional en lo que el Pentágono describió, con esa frialdad burocrática de siempre, como una operación rutinaria de libertad de navegación. Nada fuera de lo común. Los enormes buques estadounidenses han trazado esta misma estela en el mar durante años. Pero esta vez, algo diferente, algo visceral, ocurrió. Barcos de la Guardia Costera China y embarcaciones de la milicia marítima emergieron de la bruma y rodearon al buque estadounidense. No fue un par de botes despistados. Los reportes describen un auténtico enjambre. Decenas de pequeñas embarcaciones acechando, acercándose desde cada punto cardinal, cerrando el cerco tan agresivamente que el destructor estadounidense tuvo que dar un violento giro de timón para evitar una colisión catastrófica. Y entonces, según múltiples medios regionales, un helicóptero naval chino voló rasando la cubierta, bajando tanto que los marineros estadounidenses, con el viento de las hélices golpeándoles el rostro, pudieron ver los ojos del piloto. Si enciendes las noticias por cable en Estados Unidos, escucharás que te cuentan esta historia con una calma exasperante. Los analistas, cómodamente sentados en sus estudios, te dirán que esto es solo China siendo agresiva de nuevo, que no hay nada nuevo bajo el sol, que son simplemente negocios habituales en un mar en disputa. Pero aquí está lo que casi nadie en la cobertura de los medios tradicionales se atreve a decir en voz alta, lo que nadie te está explicando con claridad. Esto no es una provocación aleatoria, esto no es un accidente, esto es una prueba calculada al milímetro. China eligió este instante exacto a propósito, con una precisión quirúrgica. Y la razón por la que lo hicieron es la historia que quiero desmenuzar contigo hoy. Porque una vez que la entiendas y la sientas, comprenderás exactamente por qué Estados Unidos de repente pareció frágil, por qué sus aliados en la región están sudando frío en privado, y por qué lo que suceda después de esto podría reescribir por completo el equilibrio de poder en Asia. Aquí está la frase que quiero que se te grabe en la mente. Mientras los buques de guerra estadounidenses estaban rodeados, asediados en el mar de China Meridional, una enorme y vital parte de los activos más avanzados y letales de la Marina de los Estados Unidos, sus interceptores de misiles, sus grupos de portaaviones, sus sistemas de defensa aérea, estaban atados de manos a 7.000 millas de distancia, luchando en una guerra en Irán que simplemente se niega a terminar. Dos inmensos océanos, un solo ejército. Y China conoce exactamente lo que significa esa matemática implacable. En los próximos minutos te voy a llevar de la mano a través de cada capa de esta oscura realidad. Comencemos. Antes de sumergirnos en los detalles técnicos, quiero plantearte una idea muy simple, una imagen cruda. Lo llamo el problema de la manta demasiado corta. Imagina que tienes una sola manta en medio de la noche helada y dos camas separadas. Tiras de la manta con fuerza para cubrir la primera cama y de inmediato sientes cómo el hielo muerde tus pies descalzos en la segunda. Tiras de ella hacia atrás para salvar tus pies y ahora tus hombros se congelan en la primera cama. No importa cuánto tires, con cuánta fuerza o desesperación lo intentes, un lado siempre queda dolorosamente expuesto. Ese es el problema de la manta corta. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo al ejército de los Estados Unidos en este mismo instante. Una sola manta, dos frentes en llamas. Y China eligió esta misma semana para probar qué lado de la cama estaba desnudo frente al frío. Déjame guiarte paso a paso. Paso 1. Estados Unidos está hundido hasta las rodillas en un conflicto largo, sangriento y sumamente costoso en el Medio Oriente. Barcos inmensos, aviones de combate rugiendo en los cielos, sistemas de defensa antimisiles de última generación y miles de soldados exhaustos están atrapados en operaciones contra Irán. Esto no es un ataque rápido y limpio que termina antes del amanecer. Esto es un compromiso demoledor, carísimo, que se prolonga mes tras mes, devorando las reservas militares estadounidenses, en especial esos misiles de defensa aérea, a una velocidad vertiginosa que nadie en Washington se atrevió a prever. Paso 2. Cada sistema de misiles, cada bala, cada radar enviado al Medio Oriente es un sistema que ya no está disponible en otro rincón del planeta. Las baterías de misiles Patriot no se multiplican por arte de magia. Los portaaviones de propulsión nuclear no pueden partirse por la mitad y estar
estar en dos océanos al mismo tiempo. Cuando Washington envía más potencia de fuego para proteger a sus fuerzas cerca de Irán, esa potencia tiene que ser arrancada de algún otro lado. Y gran parte de ese escudo protector está siendo arrebatado de las bases y flotas que antes tenían sus ojos clavados fijamente en el Pacífico. Paso 3. China ha estado observando este sangrado de recursos durante meses, en silencio, con una paciencia fría y calculadora. Beijing no necesita disparar un solo misil contra Estados Unidos, ni lanzar un ataque frontal para ganar la partida. Todo lo que China necesita hacer es sentarse y esperar el instante preciso en que la atención estadounidense, los barcos estadounidenses y la energía política estadounidense sean arrastrados, como por una resaca oceánica hacia otro lugar. Y ese instante llegó exactamente cuando el conflicto con Irán entró en su fase más brutal y exigente. Paso 4. China mueve sus piezas. No con lluvias de misiles, no con una declaración de guerra abierta. Se mueve con barcos de la Guardia Costera, con milicias pesqueras y con maniobras profundamente agresivas que bailan justo en el filo de la navaja, manteniéndose milímetros por debajo de la línea del combate real. Este es el truco más viejo del manual y China lo ha perfeccionado. Nunca le des al otro lado una razón limpia para devolver el golpe, pero sigue empujando esa línea roja hacia adelante cada maldita vez. Paso 5. Estados Unidos responde, pero lo hace con lentitud y sin su fuerza arrolladora, porque su verdadera fuerza está sudando sangre en otro lugar. Y cada vez que Estados Unidos responde débilmente, China empuja un poco más fuerte la próxima vez. El ciclo venenoso se repite. Irán drena los recursos de Estados Unidos. China explota esa grieta abierta. Estados Unidos luce más débil en Asia. Los aliados en la región comienzan a dudar en silencio de las promesas estadounidenses. China gana más oxígeno para empujar y la rueda sigue girando. Ese es el terrorífico problema de la manta corta. Y hoy te voy a mostrar cómo se está desarrollando frente a nuestros ojos, en al menos 4 frentes distintos al mismo tiempo. Comencemos con lo que realmente ocurrió en esas aguas del mar de China Meridional, porque los detalles crudos de esta historia importan muchísimo más de lo que sugieren los titulares. La zona donde tuvo lugar este asfixiante incidente de enjambre se encuentra muy cerca de arrecifes en disputa que tanto China como Filipinas reclaman como suyos. Durante años, el patrón ha sido predecible y agotador. Los barcos de la Guardia Costera China persiguen como sombras a los buques extranjeros. A veces usan cañones de agua. A veces bloquean rutas de suministro vitales hacia puestos de avanzada filipinos. Pero rodear un buque de guerra estadounidense, un destructor, con docenas de embarcaciones al unísono, es un nivel de audacia completamente diferente. Normalmente, China tiene mucho cuidado de no provocar de manera directa a la Marina de los Estados Unidos, porque saben que eso corre el riesgo de desencadenar una respuesta militar real. Esta vez, a China no le importó. Lo hicieron de todos modos. Detente y piensa en lo que esto te está diciendo. Una persona solo asume un riesgo masivo cuando cree en lo más profundo de su ser que el otro lado tiene menos probabilidades o menos capacidad física de castigarlo por ello. China no es ingenua. Los planificadores militares chinos estudian los despliegues estadounidenses con una obsesión milimétrica. Saben exactamente cuántos barcos patrullan cerca de Irán. Saben cuántas baterías Patriot han sido enviadas al Medio Oriente. Saben que las reservas de defensa aérea estadounidenses están tocando fondo después de meses de combates incesantes. Y sincronizaron esta provocación exacta para una ventana temporal donde la mente y los recursos de Estados Unidos estaban a miles de kilómetros de distancia. No te engañes. Esta es una prueba calculada del verdadero alcance estadounidense. Ahora hablemos de por qué esta prueba importa mucho más allá de un solo incidente con un barco solitario. Filipinas tiene un tratado de defensa mutua firmado con los Estados Unidos. Si las fuerzas chinas atacan directamente a los barcos o al personal filipino, Estados Unidos está obligado a responder. Durante años, este tratado ha sido la columna vertebral que sostiene la estabilidad de la región. Los países más pequeños que bordean el mar de China Meridional, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas, todos confían en la idea de que Estados Unidos aparecerá con sus cañones si China cruza la línea. Esa creencia es la verdadera base de la paz en esa parte del mundo, mucho más que cualquier sistema de armas. Pero la creencia solo funciona si sobrevive a la prueba. Cada vez que China presiona y Estados Unidos responde con debilidad o con lentitud o simplemente no responde,
esa creencia se agrieta un poco más. Y una vez que los países de la región comienzan a sentir que Estados Unidos podría no llegar a tiempo, comienzan a tomar decisiones diferentes. Algunos países empiezan a hablar de manera más directa con Beijing. Algunos reducen en secreto los ejercicios militares conjuntos con Washington para evitar provocar más a China. Algunos comienzan a construir sus propios acuerdos de defensa, escapando por completo del paraguas de seguridad estadounidense. Este es el daño real y profundo del problema de la manta corta. No se trata de perder un simple barco o sufrir una confrontación. Se trata de perder lentamente la creencia que mantiene unido a todo el sistema de alianzas. Ahora, enlacemos esto directamente con Irán, porque los dos están atados mucho más fuerte de lo que la mayoría de la gente se atreve a admitir. La guerra en Irán ya ha obligado a Washington a mover interceptores de misiles Patriot desde bases en Asia y Europa hacia el Medio Oriente. Oficiales militares han confirmado en voz baja que las reservas de estos interceptores están en niveles críticamente bajos tras repeler oleadas de ataques con misiles y drones. Estos interceptores son costosos y dolorosamente lentos de fabricar. No puedes simplemente pedir más y esperar que lleguen la próxima semana. Toma meses, a veces años, reconstruir estas reservas. Al mismo tiempo, los portaaviones que normalmente rotarían por el Pacífico para tranquilizar a aliados como Japón, Corea del Sur y Filipinas, se han mantenido encadenados cerca del Golfo Pérsico, porque el conflicto con Irán no muestra señal de terminar pronto. Cada portaaviones cerca de Irán es un portaaviones que no está cerca de Taiwán. Cada interceptor de misiles protegiendo una base en el Medio Oriente es un misil menos protegiendo una base en el Pacífico. Aquí está la cifra que debería preocupar a cualquiera que observe esto de cerca. Los analistas que rastrean el movimiento de tropas y equipos calculan que una porción aterradoramente significativa de los activos navales más avanzados de los Estados Unidos están actualmente atados en o cerca del teatro del Medio Oriente. Eso no es una pequeña distracción, eso es un cambio estructural profundo en el lugar donde realmente se encuentra el poder estadounidense en el mundo, incluso si las declaraciones oficiales insisten en que el compromiso con Asia se mantiene intacto. Las palabras son baratas. Las ubicaciones de los buques no lo son. Ahora quiero darte la versión más fuerte del punto de vista opuesto, porque esa es la forma responsable de analizar esto. Antes de explicarte por qué creo que ese argumento se desmorona. El argumento suena así. La Marina de los Estados Unidos sigue siendo la armada más poderosa de la Tierra por un amplio margen. Un encuentro tenso con botes de la Guardia Costera no significa que Estados Unidos esté perdiendo el control del mar de China Meridional. Los portaaviones pueden ser redesplegados rápidamente si estalla una crisis real. El conflicto de Irán, aunque costoso, no es permanente, y la industria estadounidense ya está acelerando la producción de misiles para volver a llenar los almacenes. Las alianzas con Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas siguen fuertes en el papel, con nuevos ejercicios conjuntos anunciados regularmente. Y China tiene sus propios problemas graves, una economía en desaceleración, una población que envejece y una presión interna que limita lo agresivos que realmente pueden ser a largo plazo. Este argumento tiene un peso real. El poder naval estadounidense sigue siendo masivo. Las alianzas siguen activas. China efectivamente tiene debilidades internas. Todo esto es verdad, pero aquí está lo que ese argumento no puede explicar. Primero, la velocidad importa muchísimo más que la fuerza total en una crisis. No importa si Estados Unidos tiene más barcos en total, si los buques cerca del verdadero punto de tensión están estirados al límite y tardan en responder. Una prueba no se trata de quién gana una guerra completa. Una prueba se trata de quién parpadea primero en un enfrentamiento tenso. Y las respuestas lentas envían un mensaje ensordecedor sin importar cómo luzca el balance militar en papel. Segundo, las reservas de misiles no se llenan mágicamente en semanas. Si los interceptores Patriot están en nivel crítico debido al conflicto con Irán, ese no es un problema que se resuelva con un comunicado de prensa. Requiere tiempo real, fábricas reales, cadenas de suministro reales. Hasta que esas reservas sean reconstruidas, cada crisis adicional en cualquier lugar del mundo añade más presión aplastante sobre un colchón que ya es delgado. Tercero, y esta es la parte que más importa, la percepción en la política internacional se convierte en realidad
velocidad muchísimo más rápido de lo que la mayoría admite. Una vez que los países de la región comienzan a creer que Estados Unidos está distraído, comienzan a protegerse por su cuenta, incluso si el poder estadounidense en el papel parece intacto. La creencia se mueve mucho más rápido que los acorazados, y la creencia, una vez fracturada, es mucho más difícil de reconstruir que cualquier reserva física. Así que ahora alejemos la lente y conectemos cada pieza junta, porque lo que está ocurriendo es más grande que un simple barco rodeado en un mar. Los verdaderos cimientos de la influencia global de Estados Unidos nunca han sido solo sus armas. Ha sido la promesa de que Estados Unidos aparece en todas partes de manera confiable cuando de verdad importa. Esa promesa es el pegamento invisible que mantiene unida cada alianza, cada tratado, cada relación comercial construida alrededor de la protección estadounidense. Quita ese pegamento y toda la estructura comienza a tambalearse, incluso si cada pieza individual parece estar bien en la superficie. Justo ahora, ese pegamento está siendo puesto a prueba en dos lugares al mismo tiempo. En el Medio Oriente, Estados Unidos está atrapado en una guerra que no deja de exigir más recursos sin una línea de meta clara a la vista. En el Pacífico, China está presionando en silencio, con paciencia, en cada punto débil que puede encontrar, sabiendo perfectamente bien dónde está puesta la atención estadounidense actualmente. Y aquí reside la paradoja en el corazón de todo esto. Estados Unidos entró en el conflicto de Irán en parte para proteger su posición global y disuadir a sus rivales de poner a prueba la fuerza estadounidense. Pero es exactamente ese mismo conflicto el que ahora está creando la apertura perfecta que su mayor rival a largo plazo, China, necesitaba para poner a prueba la fuerza de Estados Unidos en un lugar completamente distinto. Cada dólar y cada misil gastado para demostrar dureza en una región es un dólar y un misil que falta para demostrar dureza en otra. El problema de la manta corta, desarrollándose al más alto nivel posible. Deja que eso se asiente en tu mente por un momento. Basado en todo lo que hemos analizado hoy, hay tres cosas específicas que quiero que observes muy de cerca en las próximas semanas. Punto 1. Observa qué tan rápido o qué tan lento envía Estados Unidos buques o aviones adicionales de regreso hacia el mar de China Meridional en respuesta a este incidente. Un despliegue rápido y visible significa que Washington todavía tiene margen de maniobra a pesar del compromiso con Irán. Una respuesta lenta, silenciosa y principalmente verbal significa que el problema de la manta corta es muy real y está empeorando. Punto 2. Observa lo que hará Filipinas a continuación. Si Manila comienza en silencio a abrir nuevas conversaciones de defensa con otros socios fuera del sistema de alianza estadounidense, o si reduce la escala de los ejercicios conjuntos con los Estados Unidos, esa es una señal clara de que la creencia en el respaldo estadounidense se está debilitando en tiempo real, no solo en la teoría. Punto 3. Observa el ritmo de los anuncios de producción de misiles e interceptores Patriot. Si el Pentágono anuncia nuevos contratos importantes y líneas de tiempo de fabricación aceleradas, eso te dice que Washington está en una carrera para resolver el problema de los dos frentes. Si esos anuncios siguen siendo vagos o se retrasan repetidamente, eso te dice que la escasez es mucho más profunda de lo que los funcionarios están dispuestos a admitir públicamente. Como tarea, quiero que hagas tres cosas. Busca el lenguaje real del Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas y nota exactamente qué es lo que desencadena una obligación estadounidense de responder. Luego mira las declaraciones recientes de Japón y Australia sobre los aumentos en sus propios gastos de defensa y pregúntate por qué países que confían completamente en su aliado sienten repentinamente la necesidad de construir rápidamente su propia capacidad militar independiente. Después, sigue las noticias sobre las reservas de misiles Patriot y los tiempos de producción durante el próximo mes, y observa si los números se vuelven más específicos o más vagos con el tiempo. Después de que hagas esas tres cosas, hazte la verdadera pregunta que subyace bajo todo esto. Si una sola guerra en el Medio Oriente es suficiente para estirar los recursos militares estadounidenses hasta dejarlos así de delgados, ¿qué sucederá si dos crisis estallan al mismo tiempo? ¿Qué pasa si China decide poner a prueba a Taiwán mientras Irán sigue sin resolverse? ¿Qué pasa si Corea del Norte decide que este es también el instante perfecto para elevar la tensión en la península coreana? Una sola manta puede cubrir una cama razonablemente bien, pero no puede cubrir tres. ¿Quién está realmente vigilando el abismo? ¿Y quién va a ser el próximo en ponerlo a prueba? Te veré en la próxima lección.